8 con 12 minutos, las 8 de la mañana con 12 minutos, estamos de regreso, jueves 9 de octubre del 2025, en Ahora es Cuando, por Infinita y también en Infinita.cl. Conversamos esta mañana con Bernardo Fonten, encargado de Desafío 90, una de las figuras que ha estado acompañando al candidato José Antonio Kast. ¿Qué tal, Bernardo? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. ¿Está cómodo ahí, sentadito bien todo? Estamos bien. Ya, vamos con pregunta facilita el tiro. Ya, dígame. ¿Cómo se bajan 6.000 millones de presupuesto? No se me para aquí hasta que me diga. Claro, esa pregunta está buena. Sí. Mira, No la vi venir. Claro, la cifra no es una cifra antojadiza ni voluntarista. Es de verdad la cifra que Chile necesita para empezar a ordenar sus finanzas públicas. Y muestra una cosa muy importante, que es la voluntad, ¿no es cierto?, la convicción de José Antonio Kast de hacer cambios profundos para sacar a Chile de la decadencia. Habría sido mucho más fácil, ¿no es cierto?, buscar una cifra, digamos, más políticamente correcta. Pero eso, el problema que tiene es que no empieza a solucionar el problema que tiene el exceso de endeudamiento del Estado. Entonces, esta cifra es una cifra que muestra la fortaleza de esta candidatura para enfrentar los problemas que existen. Se trata básicamente de eliminar el gasto político y de hacer un Estado más eficiente sin tocar el gasto social que beneficia a las personas más necesitadas. Lo que pasa es que no hay experto que diga que el gasto político puede equivaler ni siquiera a la mitad de esos 6.000 millones, que el gasto político no llega a las cifras de, no sé, 3.000 millones. Cuando hablamos de gasto político, yo entiendo que hablamos de operadores, apitutados y lo que se ha hecho tantas veces. Pero ¿cuánto calculan ustedes que es el gasto político? Para hacernos una idea. Espérate, voy a ir a eso después. Pero primero pongamos el orden de magnitud de esto, porque aquí es importante tener la proporción. Aquí nosotros estamos hablando de bajar el gasto en un poco menos del 7%, durante el 6 y tanto por ciento, digamos 6%. Eso equivale a llevar el nivel de gasto a lo que tenía Chile hace 3 años atrás. Y hace 3 años atrás el Estado funcionaba, ¿no es cierto? No había ningún desastre. Segundo, para que los auditores lo dimensionen, es bueno hacer este ejemplo. Esto es como para que quien gana hoy día 1 millón de pesos tenga un problema de baja de ingresos, tenga que bajar sus gastos y lo baje en 7%, o sea, en 70.000 pesos al mes. Es doloroso, sí, es difícil, sí, porque aquí hay muchos grupos de interés que profitan del Estado. Pero bajar 70.000 pesos para alguien en esa situación es perfectamente posible. Todos hemos vivido ese tipo de ajuste, ¿no es cierto?, en nuestra propia vida. Ahora, si tú me preguntas ¿por qué esto es tan importante? Es porque al final, hoy día, si no hacemos esto, a futuro, no estoy hablando del próximo gobierno, más adelante, no son sustentables los beneficios sociales que tiene hoy día Chile. Por eso. Y además existe abuso en el Estado y existe un endeudamiento que crece, y ese endeudamiento lo vamos a pagar todos nosotros. Si el endeudamiento no lo pagan los políticos, lo pagamos nosotros. Vamos a ir al tema del endeudamiento en un momento más. Por eso que yo digo, ahora, si tú preguntas... Uno entiende la lógica de los Perfecto. 6.000 millones. Yo creo que no hay mucho más espacio para el debate de que efectivamente hay que bajar gasto del Estado. De hecho, habría que decir que en este mismo gobierno es que se convocó un comité asesor para que le hiciera propuesta al respecto. Así es. Lo que ha estado en discusión es cómo llegar a los 6.000 y en 18 meses, además. Exacto. Ya. Mira, aquí hay la mitad más o menos son medidas de gestión y administrativas, la otra mitad necesitan leyes. Por tanto, llamamos de luego a elegir un Congreso que apoye los cambios. La reducción de gasto tiene 3 ejes, o 3 bolsones, si tú quieres. El primero es frenar los abusos, porque hay mucha gente que se aprovecha del Estado para sí mismo. Ahí estamos hablando de las licencias médicas, ¿no es cierto?, falsas, tanto las que paga FONASA por empleados privados como las del sector público. Estamos hablando de lo que se llama el fraude social, que es gente que recibe beneficios del Estado en circunstancias que por su nivel de ingreso o condición no debería recibirlos. Estamos hablando de bajar la evasión en el Transantiago, porque es injusto que el 60% pague y el 40% no.
y otras cosas por el estilo, como por ejemplo bolsones de corrupción, que son las fundaciones, el gasto político relacionado a una serie de instituciones que en realidad no se justifican para el bien común. Ya, Ese es un primer bolsón. Ya, déjame entonces Y eso más o menos suma 1.800 millones de dólares. Déjame hacer un doble clic ahí, ese primer bolsón. Sí. Se han hecho esfuerzos en distintos gobiernos por tratar de disminuir la evasión en el Transantiago y no se ha conseguido. Se ha logrado en un porcentaje, pero no se ha logrado. ¿Se han hecho los esfuerzos? Sí, o sea, salvo que... Se han dicho que se han hecho los esfuerzos. No, se han hecho los esfuerzos. O sea, aquí han estado sentados ministros de Transporte y se han puesto ejemplos concretos de los esfuerzos que se han hecho. Se han cambiado los sistemas para que la gente pague, las fiscalizaciones, como han aumentado, se han hecho los esfuerzos. Pero no quiero detenerme en eso, que lo que quiero decir es... No es el monto más importante tampoco. No, pero no importa, pero todo suma, con tu mismo dijiste, sí. porque también uno podría decir 70 lucas en un sueldo de 1 millón, tampoco es tanta plata, pero sin embargo es doloroso. La pregunta es si existe el plan para decidir cómo se va a eliminar la evasión del Transantiago. No, eliminar no, eso sería imposible. Se ¿Cómo, trata de ¿cómo disminuirla? de contener la evasión o disminuirla. Sí, existe un plan. Ahora, lo más importante aquí es lo que ha demostrado Dorothy Pérez, ¿verdad? Que aplicando las mismas leyes, descubrió este tremendo fraude de licencias médicas para viajar o para ir a los casinos, distintas cosas. Y eso, fíjate que lo hizo sobre un tema que era muy conocido y que ningún gobierno había hecho. O sea, esto no fue un invento, digamos, esto fue una cosa que se sabía. Entonces, y fíjate que eso hizo que en 2 meses bajara las licencias médicas en 40%. En 40%. Entonces, ahora, Bernardo, eso, tú dices, para darte una idea, el tema de las licencias médicas, nosotros pensamos que pueden ser 700 millones de dólares. Hay gente que dice que son 1.000 millones de dólares. O sea, es una cantidad gigante. Ella hizo cumplir la ley, pero en el caso... está haciendo cumplir la ley, porque falta... En el caso de la evasión del Transantiago, ustedes lo que dicen es que no se está haciendo cumplir la ley y que por eso que se puede ahí conseguir... Por supuesto, hay una ley que exige que permite controlar la evasión. Y mira, esto es como todas las cosas, ¿no es cierto? Esta semana se lanzó por la candidatura de José Antonio Caz, ¿no es cierto?, el programa contra el vandalismo. Bueno, el vandalismo existe, todos lo sabemos, todos los gobiernos supongo que han hecho un esfuerzo por controlar el vandalismo, pero es distinto si tú dices yo voy a hacer un registro de los vándalos, ¿no es cierto? Y los vándalos van a tener como sanción la disminución o la pérdida de beneficios sociales. Bueno, eso es una cosa que te cambia, ¿no es cierto? Entonces, parte de lo que nosotros necesitamos es un país que vuelva a cumplir la ley, que las personas vuelvan a tener ética. Me citaste un ejemplo también que me parece bien interesante. Por ejemplo, a propósito del caso Fundaciones, decías tú. Ahí también hay plata que se robaron. Sí. Pero esa plata estaba dentro del presupuesto. Sí. Distinto es que no haya derivado o no se haya utilizado lo que correspondía a sacarla del presupuesto y bajar esa plata. Lo que están diciendo es que, por ejemplo, los asentamientos precarios no contarían con esos recursos hoy día, porque esa plata estaba en el presupuesto. Distinto es que no se haya utilizado lo que correspondía, porque se la robaron, a decir, para que no se la robe, la vamos a sacar del presupuesto, para poder bajar y dar con el número que estamos buscando. Es distinto eso. Es distinto, pero hay una pregunta antes. ¿Esa era realmente plata que iba destinada a los campamentos o era destinada a los financiamientos políticos? Porque yo le puedo poner el nombre que quiera, ¿no es cierto? Yo puedo decir, oye, yo voy a pasar plata para una fundación que haga tal y tales cosas, pero ¿realmente estaba pasando plata para los campamentos o era una forma de financiar campañas políticas? Y yo tengo la sensación que era lo segundo. Entonces, por supuesto que los campamentos hay que ayudarlos, digo, nadie podría decir lo contrario, pero ojo que en muchos casos lo que hay es un gasto político que se disfraza de gasto social o gasto necesario, en fin. Llega hasta 1.800 millones. Tenemos ese tema. El segundo bolsón es la eficiencia del Estado, ¿no es cierto? Y en la eficiencia del Estado hay cosas como, por ejemplo, aplicar a las compras públicas tecnología, ¿no es cierto? Incluso inteligencia artificial, y tenemos identificado un software que le podemos aplicar a las compras públicas. Hoy día se compra a través de Chile Compra, son miles de compras y nadie compara los precios. Entonces, cuando uno hace ese ejercicio, que lo hemos visto porque hay quienes lo hicieron a título piloto, resulta que se encuentra que una misma impresora comprada en una repartición pública cuesta mucho más que la misma impresora en otra repartición pública. Entonces uno se pregunta por qué, ¿verdad? Y ahí
hay mucho que corregir. Puede ser porque se compró muy apurado, puede ser porque no sabían comprar bien, puede ser porque haya un error o puede ser que haya corrupción, ¿no es cierto? No estoy diciendo que todo sea corrupción, pero en definitiva ahí hay una parte grande, ¿no es cierto? Después hay identificados programas sociales que no son muy chicos, no tienen beneficiarios claros, ya no corresponde. De hecho, este mismo presupuesto, aparentemente, no estamos seguros porque ha sido muy poco transparente la presentación del presupuesto del 2026 por parte del gobierno, identifica algunos. Todas las entidades del Centro de Estudios Públicos, la Comisión de Gasto del propio Ministerio de Hacienda, etcétera, todos han identificado que ahí hay un monto grande. Después, para que no se me vaya nada, hay un tema de los subsidios de capacidad de los subsidios de incapacidad laboral que hay que corregir. Hay mucho consenso de que hay un tema. ¿Cuál es el tercer y racionalizar la burocracia y qué sé yo, ¿no es cierto? Y esos son como 2.100 millones. ¿Y el tercer bolsón? Que son también más o menos 2.100 millones. Te faltan 2.100 todavía. Por eso, el tercer bolsón, claro, que son más o menos los 2.100 millones, es producto de austeridad. Austeridad significa gastar menos, ¿no es cierto? Pero si uno toma las compras públicas, por ejemplo, las compras públicas han crecido 400 millones de dólares en los últimos años. Entonces uno dice, oye, ¿realmente el Estado necesita gastar 400 millones de dólares más en compras públicas? De insumos me estoy refiriendo, ¿no? Uno tiene la duda, ¿verdad? Entonces, ahí hay bastantes cosas que hacer en cuanto a eficiencia porque al final, mira, si esto los números son impresionantes. El gasto del Estado ha crecido 58% en términos reales, o sea, sobre la inflación. Y evidentemente el Estado no es 58% mejor. Entonces, hay mucho que hacer en eso. Y bueno, y esto no lo estamos haciendo solamente nosotros, ¿no es cierto? El Centro de Estudios Públicos, el INTA de Desarrollo, la Universidad de San Sebastián, la Comisión de Gasto del Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera. Muchas instituciones han levantado, ¿no es cierto?, iniciativa y la urgencia de bajar gastos. Lo que tenemos claro es que no se va a tocar, evidentemente, los gastos sociales que beneficien a la gente que realmente lo necesita. Ya. Ahora, ustedes han planteado también bajar el impuesto corporativo. Y sí, la lógica de cualquier persona es que al reducir impuestos se puede generar un mayor déficit fiscal. ¿Cómo compensan al mismo tiempo eso ellos? Porque inevitablemente también tienen ahí una dificultad. Claro. Bueno, nosotros lo que queremos es que el país se vuelva a levantar, vuelva a despegar económica y socialmente. Y para eso es clave la facilitación regulatoria que hemos hablado, que es eliminar y rediseñar y simplificar y modernizar toda la inmensa cantidad de regulaciones que tiene Chile hoy día. Y segundo, bajar el impuesto a las empresas, o que es el impuesto que frena la inversión. Es un impuesto directo contra la inversión. Primero 23% directamente, pero además también a través de un crédito, o sea, a través de una reducción de impuesto adicional para las empresas que mantengan trabajadores contratados, pudiéramos llegar a una tasa tipo 20%. Bueno, esa rebaja se compensa con la disminución de gastos. Más o menos la mitad de la disminución de gastos va a ir a financiar, digamos, a compensar la disminución de ingresos. A netearlo. Ahora, ¿usted tiene alguna meta fiscal respecto a la reducción del déficit o la contención del endeudamiento? Sí, aquí el equipo económico que encabeza Jorge Quiró ha estudiado y propuesto una cifra muy desafiante, que es llegar a un equilibrio fiscal al final del cuarto año. Y por eso necesitamos esta reducción de gasto rápida y profunda, pero que también es perfectamente posible y alcanzable porque estamos hablando de magnitudes que son 7%, 6% del gasto total. Y tú has mencionado también aquí que uno de los focos es recuperar el empleo, y lo que hemos tenido fundamentalmente es personas jóvenes, mujeres y también mayores. ¿Cómo incorporarlos de vuelta al mercado laboral? Bueno, nosotros pensamos de que primero hay que mover la inversión, ¿no? Que la inversión es la que genera empleo, es así de simple. Entonces lo primero que hay que hacer es eliminar toda la enorme permisología que tiene trabada las inversiones. Por supuesto hay que cuidar el medio ambiente, hay que tener regulaciones, no se trata de que no haya nada, ahora, pero sí que se hizo un avance ahí con un proyecto de ley de permisos sectoriales. Sí. ¿Iba en el camino correcto? Eso va en el camino correcto, pero es muy tímido. Ahora, eso sí es un tema que nos incide. ¿Qué es lo que es tímido? En el tema, porque mi responsabilidad es generar el plan Desafío 90, que son las acciones concretas los primeros 90
días de gobierno, que son básicamente temas de seguridad y temas económicos, y la lista de espera, digamos, básicamente. Ya, ahora, pero cuando tú dices entonces, dentro de eso... Espérate, que cuando tú dices muy tímido, porque si va en el camino correcto, muy tímido, ponme un ejemplo concreto de lo que harían y cómo lo harían para avanzar, para eliminar la tramitología o permisología? No. Nosotros, mira, lo que queremos, por ejemplo, y eso está en lo que vamos a hacer inmediatamente, si es que José Antonio Kast gana, evidentemente, es eliminar todas las guías ambientales. Las guías ambientales son unas guías que ha definido el Servicio de Evaluación Ambiental antes sí, porque sí, ¿no es cierto? Porque en el fondo esas no están en la ley, no son requisitos de la ley. Entonces, mira, esas que son 60 y tantas guías, resulta que han complejizado enormemente la aprobación de proyectos de inversión y producido casos verdaderamente ridículos de proyectos que están detenidos por razones absurdas, que hemos visto muchos casos. Sí. Entonces, eso tenemos que derogarlo. Tenemos que hacer que el Consejo de Ministros, por ejemplo, se reúna inmediatamente a discutir y eventualmente aprobar 7.000 millones de dólares que están ahí durmiendo en los cajones del Consejo de Ministros, digamos, porque este gobierno no ha querido discutirlo ni definir. ¿Cómo equilibran la necesidad de agilizar las inversiones con la protección ambiental en proyectos que pueden ser sensibles? Bueno, yo creo que hoy día no hay ninguna posibilidad de crecer contra el medio ambiente, ¿no es cierto? Uno tiene que crecer con el medio ambiente, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, que uno puede hacer toda la protección del ambiente necesaria, pero que sea racional. Lo que nosotros no queremos es que haya una especie de Far West, no, para nada. Lo que queremos es que se aplique racionalmente. Cuando hay un corredor de arañitas que detiene el Hospital del Cáncer, eso es un absurdo, ¿no es cierto? Cuando hay 4 árboles que detienen un proyecto de tierras raras que puede sacar de la pobreza una comuna complicada, es absurdo, es descriteriado, ¿no es cierto? Cuando hay un proyecto de un mall en Vitacura y inventan que hay una comunidad mapuche, cuando todos estudiamos en el colegio que no había mapuche en la zona central, ¿no es cierto? Y resulta que el director de CONADI no solo pide una ceremonia espiritual, que ya es absurdo, sino que además pide un año de trabajo para identificar el efecto en la comuna de Vitacura sobre los indígenas que primero hay que encontrarlos, ¿no es cierto? Entonces, eso es parar un proyecto por pararlo, eso es buscar decrecer. Entonces, esas son las cosas que hay que eliminar. Y entonces eso hay que partir al tiro. También nosotros queremos revisar normas laborales, normas tributarias, que hay mucho reglamento que se ha puesto y que está frenando y trabando. Hoy día necesitamos un Estado que ayude, no que sea un entorpecimiento para la actividad de los chilenos. Tiene que definir estas 90, acciones. O sea, no son 90 días, son las acciones de 90 días. Son 90 días, ya. Sí. Tú nos mencionaste en la lista de espera, o el tema de salud. Y este ha sido, digamos, un mal endémico, que literalmente en algunos casos desangra o mata. Sí. Porque hay gente que muere esperando y no lo... ¿Han logrado dar con la fórmula para poder disminuir? No eliminar, porque nadie ha hablado de eliminar en la campaña, pero sí de disminuir ostensiblemente las listas de espera. No, lo que uno busca es, digamos, eliminar, no sé si es la palabra correcta, pero es como el exceso de lista de espera, ¿no es cierto? Que la gente espere eternamente, por así decirlo. Mira, y desde luego, porque todo hay que aclararlo, porque todo puede ser criticado en esto, lo que es el plan de acción en 90 días es empezar a hacer una cantidad de cosas. No podemos esperar que en 90 días vamos a solucionar todos los problemas, ni probablemente muy poco. Lo que queremos ahí, ¿no es cierto?, es declarar un estado de emergencia sanitaria. Y mediante ese que es lo que se hizo en el COVID. Y mediante ese decreto es posible agilizar enormemente la derivación de pacientes al sector privado. Y eso nos puede destrabar mucho el tema. Ahora, dentro de los 90 días, evidentemente hay temas legislativos, hay temas reglamentarios y hay temas de acciones de gestión, digamos, incluso de tipo de orden público. Bernardo, déjame llevarte un segundo. Hemos mirado harto respecto a lo que se quiere hacer. Sí. Miremos lo que podría ocurrir en segunda vuelta. Puede darse el escenario, como hace 4 años, de que José Antonio Kast pase a segunda vuelta, pero no como el candidato más votado, sino que el segundo más votado. Y que por lo tanto, para el sector de ustedes, se genere la idea de que eventualmente se repita el mismo escenario, ¿no? Que el que pasó segundo se convierta en presidente. ¿Ustedes tienen el temor de que eventualmente ocurra algo equivalente? ¿En qué sentido? Que Jara repita el escenario Boric. Boric pasó segundo y ganó. Sí. Kast llegue
llegue segundo. Llegue en ese segundo, caso, por ¿y eso me ustedes creen confundí. que se puede dar ese escenario de que el segundo gane la presidencia? Mira, nosotros vemos de que todas las encuestas muestran que hay una enorme mayoría de chilenos que quiere un cambio. Y esta elección básicamente se define entre eso. La continuidad de la candidata Jara del Partido Comunista, que es la continuidad del mal gobierno de Boric, o el cambio que representa José Antonio Kast. Esa es la gran definición. Cuando miramos a Jara y vemos el tema económico, por ejemplo, vemos que su principal asesor económico cree que subir la deuda al 50% no tiene mayor problema. No quiere bajar los gastos públicos, no tiene preocupación por el déficit fiscal, sigue insistiendo en subir los sueldos artificialmente, lo cual hasta el Banco Central le dijo que eso ya enterró esa idea. Quiere establecer un nuevo impuesto a las exportaciones y a las importaciones. Entonces, ese camino, por tomar las últimas ideas, porque si uno toma las ideas de hace unos pocos meses atrás, digamos, se queda con la nacionalización de minería y otra cantidad de cosas bastante locas. Entonces, esa es la continuidad, Jara. Y por otra parte está José Antonio Kast, que es el cambio, y este gobierno de emergencia para enfrentar decididamente la crisis de seguridad y económica y social. Ahora, ¿qué es lo que veo yo? Veo por un lado que la candidatura de José Antonio Kast es cada día más amplia y más abierta, ¿no es cierto? Y acoge cada vez más a sectores distintos de la oposición. Yo mismo no soy republicano y no tengo intención de serlo, digamos, no sé, yo soy de centro derecha, soy independiente, nunca he tenido un partido. Y me siento muy cómodo, muy convocado por una candidatura que dice, oye, nosotros vamos a estar en la segunda vuelta porque quien gane de oposición de la primera vuelta, cualquiera el que sea. Me siento muy convocado por una candidatura que no está dedicada a atacar a los primos, digamos, a los miembros de la misma coalición, sino que está convocándolos. Hoy, porque sí. hasta hace un año el Partido Republicano se refería a Chile Vamos como la derechita cobarde. Mira, yo no he visto pero tampoco seguía esto en detalle, pero yo no he visto una declaración de los dirigentes o una cosa oficial que haya hablado de derechita cobarde. Otra cosa que haya habido simpatizantes de republicanos que hayan dicho o no cosas. Ya, pero sentado en este mismo estudio hace un año, José Antonio Kast era lapidario con Chile Vamos. Entonces, bueno, sí, pero ojo. Pretender que no se les trató de esa manera sería tratar de barrer el problema bajo la alfombra. Yo pienso que es distinto. Yo pienso que ahora nosotros tenemos un enemigo o un adversario poderoso, que es una candidata comunista, que tiene todo el sector de izquierda unido y que tiene el gobierno a su favor y un gobierno que no tiene vergüenza para ocupar su poder en su propio beneficio. Frente a esa situación, toda la oposición tiene que unirse. Y tiene que unirse con el candidato que vaya punteando en las encuestas. Eso es lo que es razonable. Lo que es razonable es que en vez de que cada uno vote por quien quiera. Ya, pero Hernando, ¿cómo lo van a conseguir? Evelyn Matei decía ayer, me da miedo que pueda correr Kast mucho los límites si es que llegara a ser presidente. O sea, ¿cómo lo van a conseguir? En la práctica, ¿cómo van a conseguir ese respaldo? Pero mira, esto lo que ella dijo es totalmente contradictorio y por eso yo creo que es importante la consistencia. Y eso es una de las cosas que a mí me resulta atractiva de José Antonio Kast, la consistencia. Ella llamó a votar por José Antonio Kast la vez anterior. Ella llamó, incluso declaró respecto de la crítica, por ejemplo, de que José Antonio Kast no iba a defender suficiente a las mujeres, lo cual es totalmente falso. Ella misma dijo, oye, las mujeres nunca van a estar mejor que con José Antonio Kast. Ella llamó a apoyar, y todo Chile Vamos votó. Yo mismo trabajé en la campaña para aprobar el segundo proyecto constitucional y ahora se da vuelta. Entonces, yo creo que hay que salir de ahí, hay que salir de la discusión en bien del país, no en bien de la candidatura de José Antonio Kast, no, sino que en bien del país. La oposición tiene que unirse y tiene que votar por el candidato que vaya punteando para que demos una buena primera vuelta y una mejor segunda vuelta y podamos ganar y podamos hacer un gobierno en conjunto, porque el próximo gobierno de todas maneras será un gobierno de unidad de la oposición, para sacar adelante a Chile. Chile Vamos debería ser parte del gobierno de Kast. Bueno, yo creo que sería súper bueno que fuera. Y yo creo yo como votante de Chile Vamos histórico no entendería que no fuera parte de un gobierno de derecha que quiere hacer los cambios que todos estamos de acuerdo, porque el diagnóstico es el mismo. La pregunta es si José Antonio Kast los invitaría a formar parte de su gobierno, que es distinto a que los apoye en segunda vuelta. Porque una cosa es el respaldo de segunda vuelta. José Antonio Kast respaldó a Piñera en segunda vuelta, pero no formó parte de su gobierno. Por eso es que
José Antonio Kast está dispuesto a invitar a Chile Vamos a formar parte de su gobierno. Sí, por supuesto que sí. Y él ha avanzado en esa línea, nosotros ha avanzado en decir, mire, nosotros tenemos que hacer un gobierno de emergencia, aquí caben todos y necesitamos a todos. Y entonces yo creo que eso no hay ninguna duda. Ahora, creo que hay una prueba de fuego ahora, que es el presupuesto. El presupuesto del gobierno tiene ingresos imaginarios y por tanto genera gastos irresponsables. Y hay que entonces revisarlo muy bien, con mucho cuidado y bajar los gastos porque de nuevo nos vamos a ir a un despeñadero de déficit fiscal y aumento de la deuda gigante. Y ahora tiene la oportunidad la oposición y el desafío y el deber de trabajar juntos, ¿no? Porque al final esto se discute en el Congreso, donde tiene que trabajar los partidos de Chile Vamos con con el resto de los partidos que están con José Antonio Kast. Y yo creo que ese trabajo va a ser una prueba de fuego. Y yo espero que todos los parlamentarios estén a la altura de no estar solamente en la discusión ahí en el caliente del partido de fútbol que se está jugando en los votos, sino que miren a Chile y saquemos a Chile adelante, porque tiene todo para despegar, pero tenemos que trabajar para eso. Bernardo Fontaine, muchas gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias. 8:30.